Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa donde cuatro sacerdotes platicamos sobre los acontecimientos de la vida de la Iglesia y también sobre temas que conciernen dentro de la vida de la Iglesia, en su diócesis, en su congregación, en su parroquia. Cuatro sacerdotes que estamos aquí y que entramos a su casa y le agradecemos que sigamos entrando a su casa y compartiendo lo que cada uno de nosotros llevamos y llevamos también con otros laicos. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tema quizás en donde nos hemos acostumbrado tanto, lo hemos hecho tan rutinario que hasta el Papa Benedicto XVI nos recordó en una encíclica Verbum Domini que pues, ojo, la palabra de Dios tiene un sentido, tiene una base, tiene un lugar, y pues también tiene una sacramentalidad. Vamos a hablar de todo esto de Javier Monroy, que por supuesto pues la Orden de Agustinos Recoletos invirtió en él estudiando la licenciatura de Biblia en el Instituto Pontificio Bíblico, pues nos explicará largamente sobre la palabra de Dios. Adelante, Javier. Bueno, no se preocupen que esto no es cuestión de estudio, sino de saber vivir la palabra, que es lo importante, ¿no? En el 2008 hubo un sínodo de los obispos que trató este tema, ¿no? Es el tema de la palabra de Dios en la vida y en la pastoral de la Iglesia. Después de este sínodo, pues el Papa elaboró el Papa Benedicto, esta exhortación apostólica posinodal, ¿no? de la palabra de Dios, Verbum Domini. No sé, habla sobre todo de la sacramentalidad y del lugar de la palabra de Dios, ¿no? en nuestra vida. Porque sobre la palabra de Dios podemos hablar mucha teoría y bueno, podemos perdernos en mucha teología, ¿no? Básicamente aquel sínodo y este documento, esta exhortación apostólica quieren hablar de la realidad concreta para la cual es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios, que es sacramental, si quieren después hablamos un poquito de esto, de la presencia real de Jesucristo en la palabra, para la vida, para construir a la Iglesia, para construirnos a nosotros mismos, para construirla a la pastoral, para evangelizar, para que la presencia real de Jesucristo sea auténtica, necesitamos la palabra. Y pues bueno, hay varios puntos en esta exhortación apostólica que son centrales, son básicas, ¿no? A veces hablamos de que el Papa Francisco es más pastoral y que el Papa Benedicto era más teórico, más teológico. Y sin embargo, esta exhortación apostólica es toda, hace mucha doctrina, pero es pura pastoral de cómo vivir con y desde la palabra de Dios. Padre Javier, recién nuestro estimado Fray Acero decía que ellos han invertido mucho en tus estudios, ¿no es cierto? Así no, que imagino que habrás sacado buenas notas. Eso sí. Voy a presumir, nada. Pero bueno, te agradezco este primer aporte que estás haciendo y a mí se me ocurría hacer una expresión que me parece que es clave. No nos olvidemos de lo que dice el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? Que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto es importantísimo porque la plenitud de la revelación, todo lo que el misterio de Dios tiene para decir, es en la persona de Jesucristo. Y esto lo quiero decir también desde lo existencial, porque esto lo sabemos bien. Uno no se enamora de la idea de una persona. Uno se enamora de una persona en concreto. Nosotros no nos podemos enamorar de Dios simplemente por una teoría de Dios, sino que nosotros nos podemos convertir y transformar y enamorarnos de la persona de Jesús, ¿no? Nosotros seguimos a una persona. Y me acuerdo de una situación de crisis existencial de Pedro, ¿no? Pero Pedro le termina diciendo al Señor, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién vamos a ir? Todos buscamos ser felices. ¿Quién de los que está acá y de los que nos están escuchando no quiere ser feliz, no? Me parece que en esta búsqueda nos ponemos en camino y vamos escuchando distintas palabras a lo largo de la vida. Pero hacer experiencia y encontrarnos con Jesús, que es palabra de Dios hecha carne, yo les puedo asegurar y seguro todos pueden dar testimonio que es lo que nos cambia la vida, ¿no? Entonces, repito, Jesús, enamorarnos de Jesús, encontrarnos con la palabra de Dios que es Jesús, ¿no? Y que sea esa nuestra apertura, nuestra búsqueda, ¿no? Nuestra inquietud.
Bueno, siento que hoy están como muy inspirados, empezaron demasiado inspirados, les saludo con mucho gusto. Yo pensaba en esto que están comentando también, una cosa que me hizo pensar a propósito de lo que en su momento comenzó como la época del coronavirus, porque creo que era una época para la palabra. Yo creo que las familias, una vez que tuvieron la necesidad de este distanciamiento ético, distanciamiento familiar y esta necesidad de irse a la casa, era como la mejor época para devolverle la sacramentalidad a la palabra, que ya Javier supongo que nos explicará bien qué significa la sacramentalidad de la palabra. Pero ya de lo que nos ha dicho, justamente la presencia real de Jesús a partir de su palabra, creo que era necesario como que la palabra volviera a tomar el centro de las familias y el centro de la realidad de cada hogar. Pienso que una oportunidad que se tenía concretamente con esta época, la época del coronavirus, como la época de la palabra, era que las familias nuevamente recordaran el sentido central de la palabra en sus vidas. Porque creo que empezó de parte nuestra, incluso de parte de muchos sacerdotes, empezó como una necesidad de hacer un inmediatismo pastoral. ¿Qué cosa era esto? Que era como nuestra responsabilidad tener que estar haciendo misas online continuamente. Con esto no quiero decir que haya estado mal, pienso haber celebrado la Eucaristía online, sino que creo que era una oportunidad también para que nuestras familias recobraran la presencia de Jesús a través de la palabra. Recuerdo que en algún programa anterior, el de Semana Santa, Patricio habló sobre la necesidad de tener que devolverle la sacramentalidad a la persona. Lo mismo tendría que ser ahora devolverle la sacramentalidad de la palabra. Pues sí, así es. Este enamorarse de Jesucristo que hablas, Patricio, lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? En su presencia real, como muy bien tú nos has recordado en otros programas, ¿no? En los pobres, en la familia, en las necesidades, por una presencia real. Pero esa presencia real que siempre estamos sacramentalmente celebrando en la Eucaristía tiene como dos grandes partes, ¿no? La liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Y yo creo que debemos hacer una conciencia de que nos hemos olvidado bastante de esa presencia real de Jesucristo en la palabra y que no hace falta exactamente Jesús, pan y vino únicamente para estar con la presencia real de Jesucristo, ¿no? Este es un punto en el que a lo mejor hemos fallado un poquito y tenemos que formarnos un poquito más. Amar a Jesucristo sin la palabra es como estar medio cojos, ¿no? O la famosa frase de San Jerónimo que se difunde por todos lados, ¿no? Desconocer la palabra es desconocer a Jesucristo. Esto es una sentencia muy, muy fuerte, ¿no? Luego, ojalá, y esto es lo que ha difundido el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco con este domingo de la palabra, ¿no? Es para todos la palabra. Y el que actúa, Jesucristo actuando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones, en nuestros problemas, la eficacia la tiene la palabra. No necesitamos tener ni mucha teología, ni grandes doctrinas, ni grandes doctorados, ni muchas licenciaturas. La palabra actúa y esto es lo grandioso que ojalá recuperemos en nuestra vivencia de Jesucristo, ¿no? Sí, creo que es tan importante, Javier, ¿no? Que los laicos, el pueblo de Dios, tenemos y podemos tener contacto directo con la palabra de Dios. No necesitamos necesariamente mediadores, ¿no? De gente que nos venga a interpretar la palabra, sino animarnos todos en nuestras casas a tener un vínculo asiduo con la palabra. Les cuento, en lo personal yo crecí, bueno, a partir de los 18 años en realidad, me invitaron a participar de un movimiento laical que se llama justamente, sí, imagínate, que se llama Movimiento de la Palabra, ¿no? Y lo que nos pasaba, repito, todos éramos laicos, a mí me impresionaba el descubrimiento de la palabra de Dios, ¿no? Las reuniones, los grupos de oración eran en torno a la palabra de Dios, hacíamos encuentros con la palabra, dejando que la palabra nos interpele la vida, no solamente como una explicación teórica, sino qué me dice la palabra de Dios a mi vida, ¿no?
Y una de las riquezas que descubrí en ese movimiento, que la palabra de Dios es un estilo de vida, ¿no? Y estábamos tan entusiasmados que muchos jóvenes, recuerdo, por ejemplo, llevaban el Nuevo Testamento en sus mochilas, en sus bolsos, al lugar donde iban con la palabra de Dios. Esto puede sonar como muy romántico, una cuestión muy piadosa, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos dejaban al costado de la cama, en el piso, el Evangelio, así al despertarse lo primero que veían era eso, y era empezar el día leyendo la palabra. Bueno, repito, no quiero sonar romántico, pero enamorarnos de la palabra de Dios, ¿no? Y que la palabra, en definitiva, se haga carne y que se haga estilo de vida, ¿no? Incorporar los rasgos de la palabra de Dios. Creo que a eso estamos llamados. Yo sí, gracias, Patricio, por el testimonio que nos das. Y sí quisiera traer una práctica que hay en la vida religiosa y que quizás Javier, Daniel, Patricio, podéis hablar abiertamente, y también en la vida diocesana, no le hemos sabido llevar adecuadamente, que es la famosa lección divina, ¿sí? Y la llevamos muy a la memoria, o incluso lección divina y ponemos el nombre del padre fundador, ¿no? Lección divina de San Patricio Lynch, cuando le hagan santo, ¿no? En cuanto lo martiricen, sí. Y la lección divina no es de San Patricio Lynch o de San Agustín o de San Jerónimo, es de la palabra de Dios. Creo que ahí, Javier Monroy, no hemos dado en el clavo para abrir el corazón y realmente que la palabra de Dios se comparta como es la lección divina. Sí, yo creo que está ya bastante difundido, pero nos falta todavía muchísimo, ¿no? Poder orar sencillamente la palabra de Dios y que vaya transformando mis pensamientos, mis sentimientos, mis actitudes, ¿no? Yo puedo estar delante del Santísimo, adorarlo y rezar mucho y querer mucho al Señor, pero va a ser la palabra de Dios, su presencia real también en la palabra, la que va a transformar en profundidad todas mis estructuras de mi persona. En la Iglesia está bastante difundido en el movimiento bíblico, hace mucho, incluso antes del Vaticano II, eso ya fue uno de los movimientos de reforma que llevó al Vaticano II, ¿no? Y el movimiento de difusión de la pastoral bíblica pues está muy difundido. Pero todavía nos falta mucho a los católicos para saber la fuerza sacramental, salvadora, de transformación que tiene para nuestras vidas. Nos daba el testimonio antes Patricio de llevar esa palabra de Dios y ponerla ahí al lado, ¿no? El Papa Francisco, en el documento con el cual instaura este domingo de la palabra, dice cómo es tan importante que la tengamos en la mesilla, la palabra de Dios, la mesilla de dormir, ¿no? Ahí, eso es. Ojalá pudiéramos ir teniéndolo así, ¿no? La lección divina es un sistema muy sencillito que la Iglesia tiene desde siempre, vamos a decir, por el cual se va interiorizando la palabra y la palabra te va transformando. Vas dejando que el Espíritu Santo te transforme desde Jesucristo, que Él es la palabra. Ojalá esto cada vez más lo podamos ir haciendo como nuestra oración. Ojalá. Pero nos falta mucho todavía, yo creo. No sé en vuestras experiencias cómo tenéis esto. Vamos, si quieren, a un momento vamos a un corte y enseguida regresamos. Estamos en Iglesia Online, no se olviden, a través de las redes sociales y también a través de María Visión. Regresamos en un momento. Regresamos aquí a Iglesia Online. Estamos por las redes sociales y también por el canal María Visión. Ustedes nos están viendo, 4 sacerdotes que vamos platicando de los acontecimientos de la vida de la Iglesia y también de temas que nos pueden ayudar a ustedes y a nosotros a centrarnos sobre todo en Jesús. Hoy estamos centrándonos en Jesús a través de la palabra de Dios, recordando que el Papa Francisco hizo un documento por iniciativa propia que en ese documento promulgaba el domingo dedicado a la palabra de Dios. Este documento salió el 30 de septiembre del 2019 y a partir de ahí se ha ido instaurando el domingo de la palabra de Dios. Sí quisiera ponerles el ejemplo de un venerable que ya pues próximamente va a ser beato, Carlo Acutis. Él es el apóstol de la Eucaristía y él siempre lo que procuraba era poner la Eucaristía por internet, pero no solamente lo que era la consagración, sino
la palabra de Dios, considerando la liturgia de la palabra tan importante como la liturgia eucarística. Este muchacho de 15 años que murió, hoy ya pues lo podemos decir que es beato, pues este es uno de los ejemplos que nos puede ayudar para ir a la palabra de Dios, porque fíjense que no es tanto la devoción la que podemos tener a Carlo Acutis, sí, al beato de Carlo Acutis, que es muy buena, sino que Carlo Acutis, esa veneración nos tiene que llevar a la palabra de Dios. Yo puedo ser muy devoto, y lo soy, de San Agustín, pero San Agustín me tiene que llevar a la palabra de Dios, porque si no va a bajar San Agustín y me va a poner en su sitio. Es Cristo nuestro centro, es la palabra de Dios tal cual el centro de nuestra vida, en la que nos mueve. ¿Qué nos ha pasado para que tenga que llegar el Papa a decirnos, vamos a instituir el domingo de la Eucaristía, vamos a poner, el domingo de la palabra de Dios, vamos a poner la palabra de Dios en un lugar adecuado dentro de nuestras casas? Javier, Daniel, Patricio, ¿qué nos ha pasado que ha tenido que llegar el Papa a estas iniciativas tan concretas? Perdón que tenga que interrumpir, pero me llegó una visita aquí al lado. Mira. Les presento a George. Muy bien. Hola, George. Mira el George. Está escuchándonos, ¿eh? Sí. Él mismo también da su opinión aquí al respecto. Oye, Javier, a propósito de lo que estás diciendo de la liturgia de casa, de la liturgia de la palabra, lo sí. Pensaba como una liturgia para la casa. La necesidad que tenemos hoy ante tu pregunta, ¿por qué razón se ha tenido que instituir un domingo de la palabra? Creo que porque en una realidad como esta, qué difícil es escuchar y qué difícil es también poder darle la sacramentalidad, la sacralidad a la palabra misma, ¿no? Entonces, pienso que esto nos mueve también a pensar en nuestros hogares, en las liturgias de casa que tenemos para escucharnos, para hablar, es decir, la palabra que decimos en casa, la escucha que recibimos de casa, la revelación con la cual Dios se nos va manifestando. Esto lo saco porque hubo algún estudioso del Concilio Vaticano que mencionaba que la revelación de Dios se daba a través de la palabra de cada persona. Es decir, cada palabra era como una revelación a través de la cual Dios se nos iba manifestando, Dios estaba presente con nosotros y Dios actuaba a través de nosotros. De tal manera que esta persona hablaba de la gramática de Dios, una manera como de saber que Dios nos habla en el día a día, y por lo tanto en la casa de vivir la liturgia de la palabra es también un ejercicio continuo de darle la sacralidad a la palabra del otro como una palabra, como un evangelio vivo a través del cual Dios hecho palabra se nos manifiesta también. Qué lindo esto que decís, Daniel, ¿no? Y me imagino nuestras familias decir, bueno, yo puedo ser palabra de Dios para mi hijo, puedo ser palabra de Dios para mi esposa, mi esposo, ¿no? Para mi mamá, mi papá. Eso supone una fe muy profunda, ¿no? Y a la vez para no ser simplemente una palabra mía y transmitir mi ego, sino poder ser palabra de Dios, como decías, necesitamos vincularnos con la palabra de Dios, incorporar los rasgos de la palabra de Dios. Porque la palabra, como las palabras se las lleva el viento, como se dice, la palabra se tiene que encarnar. Y me acuerdo de esta frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, ¿no? Que predica el Evangelio y, si es necesario, utiliza las palabras. Tiene que ver con esta lógica que decís, que mi vida, mis acciones, mis gestos, mis rasgos, mis conductas, sea palabra de Dios para el otro, sea evangelio para el otro, evangelio, buena noticia, que mi presencia sea una buena noticia para el otro, que el otro no quede igual, que quede mejor después de haberse encontrado conmigo, ¿no? Y en ese sentido, por eso necesitamos también volver al evangelio, es la fuente de nuestra fe, y el corazón, las bienaventuranzas, porque en definitiva, si somos compasivos, si somos puros de corazón, si buscamos la justicia, si somos constructores de la paz, estaremos viviendo la palabra de Dios, estaremos siendo presencia de Dios para el otro. Entonces, bueno,
vamos a enamorarnos nuevamente de estos rasgos de la palabra y que se haga carne en nuestra vida, ¿no? En nuestras familias especialmente. Sí, yo quisiera recordar de nuevo, resaltar el hecho de que es para todo el mundo, que a veces la gente se piensa que la palabra de Dios es muy complicada o algo así, y no es cierto. O sea, bien, tiene cosas que necesitamos que se nos expliquen, pero el Espíritu Santo está actuando cuando se nos proclama o cuando la leemos, ¿no? Porque es el mismo Jesucristo el que está hablando. Entonces, cuando lo tenemos delante y dejamos que vaya transformando nuestro corazón, al final vamos a lo que estás diciendo tú, Patricio, a que la vida se transforme y mis actos sean en concreto, de verdad, actualización de lo que es el Evangelio, ¿no? O sea, cuando yo oro la palabra, que hablamos de la lección divina en la primera parte, el final de la lección divina es, bueno, ¿y ahora yo qué tengo que hacer? Porque si no me lleva a ser mejor, a amar, a servir, a ver la pobreza, a acercarme a las necesidades de los hombres, etcétera, pues en realidad, pues eso, se queda solo en intelecto, ¿no? Y a veces damos más importancia o hemos cambiado, respondiendo a la pregunta que decía Javier, ¿por qué el Papa pone esta palabra, ¿no? Pues hay una persona muy sabia que hace no mucho le escuché decir pues, que no es él. Pero a lo mejor hasta conoces a la persona. Dijo, es que ahora la palabra de Dios es la palabra del sacerdote. Y creo que tienen cierta razón, ¿no? Cuando hemos hablado otras veces del clericalismo, ¿no? No. La palabra del sacerdote me tiene que ayudar a entender y a interiorizar y a vivir y a llevar a la vida concreta lo que es la palabra, que me va a hablar desde el sentido ecológico de la creación, del Génesis, a toda la historia personal, comunitaria, histórica de lo que estamos viviendo con todos los relatos del Antiguo Testamento, etc., ¿no? O sea, la riqueza que tenemos ahí y que seguramente nos hemos olvidado, esa es la dificultad que tenemos, y yo creo que muy bien, chapó al Padre Francisco, al Papa, por colocar este domingo de la palabra. Sí, y déjame complementar. Sí, Javier, perdón. Adelante, no, complementa. No, quería decir que, siguiendo lo que estaba diciendo el Padre Javier, ¿no? Que pensaba en la autoridad moral que tenía Jesús, sus palabras tenían autoridad y la gente lo experimentaba así, porque Jesús vivía lo que decía, ¿no? Y en definitiva, los sacerdotes vamos a tener autoridad moral, ¿no? Si vivimos lo que decimos, ¿no? La fuerza del testimonio. Y eso me parece, creo yo, es el aterrizaje de la palabra, ¿no? El testimonio de la vida es lo que puede ayudar a transformar la vida de otras personas. Porque también sabemos, ¿no? Esta expresión del Evangelio, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino, sino aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Por eso no es tanto hablar, sino tiene que ver con vivir lo que estamos diciendo, ¿no? Tener la autoridad que tenía Jesús. Bueno, eso, Javier. En ese sentido, perdón, Javier, ¿puedo comentar algo rápido? No lo dejan hablar a cero, che. Ya sé. Es que siempre que hablas es para terminar el programa, entonces... Exactamente, que no nos lo cierre. Sí, solamente comentar, y siguiendo en la línea de Pato, yo creo que también sería valioso darnos cuenta que si nuestra autoridad nos la da el vivir la palabra como esta parte testimonial, pues la vida práctica de nuestra gente, de nuestros fieles, de nosotros como sacerdotes, pues tendría que ser una lección divina en el día, es decir, ya no la cuestión, llamémoslo así, puntual u obsesiva de cumplir en una hora todos los pasos que en una lección divina se nos sugieren, sino darnos cuenta que nuestra jornada diaria puede ser una sistematización de la misma lección divina, que al final de la jornada, digamos, llegar a la acción concreta de la palabra de Dios. Lo viví de esta manera, lo viví de esta otra, en la manera como trabajé, en la manera como estudié, en la manera como hice la comida para mi familia, en la manera como me empeñé por hacer aquello que he recibido de la palabra de Dios, nutridos por la palabra de Dios, lo llevé por el bien de los demás también. Sí, yo nada más quería apreciar este punto. En algunos documentos de Benedicto XVI, en el 2015 salió un directorio homilético. El Papa Francisco en el 2013, en Evangelii Gaudium,
Incluso en el último documento sobre la palabra de Dios insiste mucho en la homilía. Creo, y no solo es de sacerdotes, no solo es de sacerdotes, creo que también aquí vamos a poner también a los obispos. Se están haciendo unas homilías tan distantes de la realidad. Yo hablo desde el corazón y lo comparto con todos ustedes y con los que nos están viendo. Cuando uno habla desde el corazón y con la palabra de Dios, hasta la misa sabe distinta, ¿sí? Hasta la recepción que tienes de cómo pues, te están mirando todos y cómo tu palabra incluso pues, se va adecuando a un ritmo y a los oyentes es diferente. Y vas hablando desde el corazón. Pero lo que pues muchas veces, a veces produce distancia ya, que el propio celebrante, llámese obispo, sacerdote, venga con un papel y empiece a moralizar, ¿sí? Cuando la palabra de Dios sugiere, cuestiona, es espada de doble filo. Y creo que en esto de las homilías tenemos que ponerle todos atención. Yo no sé qué experiencia están teniendo ustedes y con esto terminamos. Patricio, Javier y Daniel. Permiso, Javier, Acero. Mira, yo te he escuchado en homilías y me he dormido siempre. Y lleva su papel. Oye, Y lo me lee. pasa lo mismo cuando escucho a Pato. Es que es una cosa, y eso que duermo bien, pero me entra un sueño. No, pero quería, bueno, simplemente me acuerdo de este camino, de estos discípulos en Emaús que iban caminando con este desconocido, ¿no? Que después se terminan dando cuenta de que era Jesús y reconocen que al escucharlo les ardía el corazón, ¿no? Me parece que a veces a los que nos toca tener este espacio de homilía en las liturgias, nos falta justamente esa capacidad para ayudar a arder los corazones. Lamentablemente a veces escucho a algunos sacerdotes donde utilizan el espacio para, como se dice en Honduras, para regañar a la gente, ¿no? Para mandonear, para bajar línea, para retar, para agredir. Y en el fondo termina siendo lo contrario a lo que debería ser, que es la transmisión de una buena noticia. Y que muchas veces la transformamos en mala noticia, ¿no? Volver a recuperar el ardor de la buena noticia de este Dios que está con nosotros, que nos ama, que es compasivo, que es misericordia, ¿no? Que arda el corazón, que arda entre nosotros la palabra de Dios. En relación a esto, también se me ocurre hacer este comentario. Yo creo que el sacerdote, cuando él no ha hecho la lección divina, es decir, no ha orado la palabra, se pone a hablar él, no habla la palabra por su boca. Entonces, cuando estaba hablando antes Daniel, a mí se me ocurría, ¿no? Decir, bueno, la lección divina de cada día. Si aprendemos a leer la vida, aprenderemos a leer la palabra de Dios. Y si aprendemos a leer la palabra de Dios, aprenderemos a leer la vida. Están unidos, o sea, no se pueden separar. Qué bueno. Por eso es así, y una nos lleva a la otra, ¿no? Y las dos se van ahí interfiriendo, ¿no? Entonces el sacerdote que esto no lo tiene claro, pues está claro, sea sacerdote, obispo o el Papa Francisco, quien sea, ¿no? Yo mismo, cuando no leo la vida, no leo la palabra, estoy hablando yo, no está hablando alguien que lleva la palabra, estoy queriendo que me escuchen a mí. Y por eso yo he oído voces de más de un sacerdote y más de un laico que quiere que los sermones del Papa Francisco sean mucho más largos, que nos eche sermones de 2 horas, porque nos tiene que enseñar. Y él dice que no, que el sermón tiene que ser 7, 8, 9 minutos, 10 minutos, no más. El centro es la palabra, no él. Esto es genial, Tiene que ¿no? ser corta y que enseñe, ya no digo Eso más. ¿Puedo Daniel. Sí. A ver, Patricio, espera. Es que Patricio ha hablado demasiado hoy. No Es se les como hace. las homilías. A ver, Patricio, sí. Habla mucho con las Patricio. homilías. Habla, Patricio. No, simplemente para quedar con cosas que podemos hacer en lo concreto. Se me ocurría esto que decían antes ustedes, ¿no? Y los invito a las familias, pongamos la palabra en un lugar importante en la casa, ¿no? Llevémosla con nosotros, leámosla. En orden a lo que decía Daniel antes, quizás al finalizar el día podemos hacer un examen de conciencia utilizando los criterios de la palabra de Dios. En lo personal aporto el tema de las bienaventuranzas, ¿no? Repasar el día tratando de examinarnos en la lógica de las bienaventuranzas, ¿no? Y creo que eso nos puede ayudar
a ir incorporando cada vez más en lo concreto la palabra de Dios en nuestra vida. Daniel, adelante. Como ya me quedan los últimos minutos, yo nomás quería insistir en que en nuestros hogares privilegiáramos los espacios sagrados de la palabra. Para un matrimonio, un espacio sagrado de la palabra puede ser la cama misma, ¿no? Como un espacio de diálogo de la jornada, de cómo vivieron el día. Para una familia, el comedor, la mesa puede ser justamente un espacio, un ambón de la palabra, donde vayamos con disposición de escuchar a los demás, vayamos dispuestos a dialogar con nosotros también, y vayamos dispuestos a escuchar a este Dios que nos habla a través de las palabras, de las vidas, de la presencia de quienes viven con nosotros también. Es todo lo que me dejaron de tiempo para poder sintetizar y concluir. Pero muy bien, muy bien. Muy bien, tu final pues genial. Muchísimas gracias. Cerramos con esta reflexión corta y que enseña. Con la palabra de Dios, no se olviden, compañera, amiga, y cuando estén tristes, acudan a la palabra de Dios, abran la palabra de Dios y Dios nos está hablando a través de su palabra. Gracias Daniel, Javier, gracias Patricio, Pato, gracias a ustedes que nos ven. Esto es Eclesia Online, nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.